Muy buenas noches a todos. Soy el estudiante Rafael Sevilla del segundo semestre de Informática, sección B, y hoy vengo a ver sobre el disco duro, su funcionamiento y características. Comencemos. ¿Qué es el disco duro? El disco duro es un dispositivo de almacenamiento masivo, el cual se considera no volátil, es decir, que no pierde sus datos en ausencia de la electricidad. El disco duro es una de las piezas más importantes del computador, ya que permite almacenar todos los datos que éste maneja. Y su principal diferencia sobre él y otro tipo de almacenamiento es que éste puede almacenar grandes cantidades de datos, generalmente medidas a través de los gigabytes. Pasemos al siguiente punto. Funcionamiento del disco duro. En la imagen de la izquierda podemos ver las diferentes partes del disco duro. El disco, que es donde se cuentan los datos, el motor, que hace girar el disco, el cabezal de lectura y escritura, que en mi opinión se define a sí mismo, el accionador, que me permite el movimiento de cabezal de lectura y escritura, la interfaz, que permite la conexión entre el disco duro y la placa madre del computador, los puentes o jumpers, los cuales permitirían establecer la jerarquía de el disco duro sobre los demás componentes, pero que sin embargo este tipo de sistema no se suele utilizar desde el año 2002. Y tenemos el suministro de energía, el cual permite la conexión entre el disco duro y la fuente de poder. El funcionamiento del disco duro es simple. Los cabezales que ven aquí ponen marca magnética a lo largo de todo el disco duro, y este se posiciona en tres posiciones diferentes: 0, 1 o neutro, lo cual genera cierto código binario el cual puede ser interpretado a través de sistemas informáticos. También cabe destacar que en el disco duro existen tantos cabezales como caras tenga el disco, y que para los cabezales tengan acceso a toda la información del disco, este debe estar girando constantemente, función que es ejercida por el motor. Pasemos al siguiente punto. Instalación del disco duro. La instalación del disco duro es un proceso sencillo. Primero que todo, debemos desconectar el computador de la red eléctrica para evitar daños. Luego de esto, colocaríamos el disco duro en la torre y lo fijaríamos. Este proceso varía según el tipo de torre que tengamos. Por ejemplo, puede que nos veamos la necesidad de atornillar el disco duro a la torre, como podemos ver en la imagen, como puede ser que la torre ya posea una bahía predefinida para el disco duro. Luego de esto, procederíamos a conectar el disco duro a la fuente eléctrica o de poder y a la placa madre a través de cables ID o SATA. Por último, procederíamos a encender el PC. Podemos comprobar el estado del disco duro a través de la BIOS, o podemos esperar que el PC arranque y observar su estado en las opciones de Windows. Cabe destacar que si por alguna razón el PC no iniciase, deberíamos repetir este proceso, comprobando que todo esté bien conectado y que el disco duro no esté interfiriendo con algún otro componente. Pasemos al siguiente punto. El mantenimiento del disco duro. Cuando se habla de mantenimiento del disco duro, se habla de mantenimiento preventivo. Esto se debe a que si el disco duro llegase a recibir algún daño, cosa que no es difícil debido a que esta es una pieza muy frágil, su estructura es bastante complicada de entender y por ende debe ser dejado a un profesional. En el método de mantenimiento preventivo tenemos el sistema de enfriamiento, que puede ser a través de un ventilador o un sistema de enfriamiento líquido. Este sistema nos permitirá mantener la temperatura del disco duro y de otros componentes del computador. Por supuesto, también tenemos el evitar golpes por obvias razones, ya que digo que el disco duro es una pieza muy frágil. Y también tenemos evitar reiniciar el equipo constantemente, para evitar que el disco duro tenga que encenderse y apagarse constantemente, lo cual puede a la larga dañarlo. Y en la parte de software tenemos la limpieza de archivos, en donde podemos utilizar diversos programas para esta función, como por ejemplo el programa que tenemos en el IKEA llamado CFCleaner, el cual es uno de los más populares. Y también tenemos la opción de fragmentar el disco duro. ¿Qué quiere decir esto? Analizar el disco duro en busca de fragmentos de los diferentes sectores del disco duro y unirlos en un solo archivo, para así mejorar el rendimiento del disco duro. Pasemos al siguiente punto. Formateo y partición del disco duro. En el caso de que se quiera formatear el disco duro principal, necesitaremos un CD o USB booteable para poder así también reinstalar el sistema operativo. ¿Cómo se hace esto? Primero que todo, apagaríamos completamente el computador y conectaríamos el USB o CD. Luego de esto, encenderemos el computador y antes de que termine de iniciar, presionaremos cierta tecla que puede variar según el tipo de computador. Por ejemplo, el F8. Al hacer esto, accederíamos a las opciones de arranque del computador.
Y en esta pantalla elegiríamos la unidad que estamos usando para la instalación del software. Una vez hecho esto, esperamos que cargue y seguimos la instrucción del instalador. Cabe destacar que a través de este instalador también podemos eliminar las particiones del disco duro antes de formatearlo. También, en el caso de querer formatear un disco duro externo, podemos utilizar la herramienta principal de Windows llamada Administración de Equipos o usar otras herramientas a través de Internet. A su vez, también podemos realizar este mismo proceso para poder particionar el disco duro, como podemos ver aquí. Aquí tenemos la susodicha herramienta Administración de Equipos, más en específico el apartado de Administración de Discos. Aquí en este apartado podemos ver el disco duro y sus diferentes particiones. Aquí tenemos la partición con la etiqueta G, la etiqueta C, la etiqueta F, la etiqueta E y la partición del sistema. En esta parte, en el caso de que se quiera formatear una de estas particiones, obviamente si esto no afecta al sistema de ninguna manera, podemos hacer clic derecho y darle a la opción formatear, indicando en qué tipo de formato de archivo queremos formatear. Y en el caso de querer particionar, podemos llegar a una de estas memorias, hacer clic derecho y darle a la opción reducir volumen. Esto haría que se reduzca el espacio asignado a esta partición. Dicho espacio quedaría libre para la creación de otra partición. Pasemos al siguiente punto. Como último punto tenemos las características del disco duro. Tenemos su tipo de tecnología, ya sea HDD o SSD. Como podemos ver aquí, el HDD es el tipo de disco duro que vemos más comúnmente, que utiliza partes mecánicas y electrónicas, así como un sistema de grabación magnético. Mientras tenemos por otro lado el tipo de disco duro SSD, que surgió recientemente y que funciona a través de diversos microchips y memorias flash. También tenemos las interfaces, que generalmente suele ser el tipo de cable que utiliza el disco duro para poder conectarse al computador, que también suele ser de tipo IDE o SATA, pero también existe otros tipos como USB o Firelink. Entonces, otra característica que tenemos es el almacenamiento. Una de las características más importantes del disco duro, ya que define cuánta cantidad de datos puede almacenar. Generalmente esta se mide a través de los gigabytes, pero en la actualidad ha surgido un disco duro que puede almacenar en terabytes, lo cual equivaldría a 1000 gigabytes. También tenemos el sistema de manejo de información, que suele ser el código binario, sistema que utiliza para comunicarse con el resto de componentes y que es traducido a través de un sistema informático. También tenemos como otra característica el hecho de que está sellado herméticamente. Esto para evitar que cualquier partícula de polvo pueda interferir con el funcionamiento del disco duro. También tenemos cómo funciona. En el caso de el disco duro de tipo HDD, este es un sistema mecanoelectrónico, es decir, que utiliza partes mecánicas y electrónicas para funcionar, como por ejemplo utiliza cabezales, motores, discos para funcionar, que sería la parte mecánica, y también utiliza su sistema electromagnético para almacenar datos, que abarcaría la parte electrónica. Mientras tanto, el disco duro de tipo SSD lo que es completamente electrónico, ya que se conecta a través de diversos microchips y memoria flash de manera electrónica a través de celdas. Por último tenemos la transferencia de datos. En este apartado podemos decir que el disco duro de tipo SSD es bastante superior al tipo HDD, ya que este de aquí solo puede transferir datos a una velocidad de entre 50 y 150 MB por segundo, mientras que el disco duro de tipo SSD puede transferir datos con una velocidad de 250 y 500 MB por segundo. Esta fue toda mi exposición. Muchas gracias por escucharme.